Hola Cupcakers, bienvenidos un viernes más al canal. Hoy os voy a mostrar cómo hacer una corona de Navidad a partir de un bundt cake. Aunque no lo creáis, ya veréis que esta decoración es súper fácil de hacer. Y lo mejor de todo es que no necesitamos mucha experiencia para conseguir este efecto tan bonito. En este caso, yo estoy utilizando unos muñequitos comestibles de mazapán, pero vosotros podéis utilizar bombones, gominolas o alguna chocolatina navideña. Aparte de cómo hacer esta decoración, también os muestro la receta del bundt cake, porque me parece que la combinación de naranja y chocolate es perfecta para estas fiestas. Así que si quieres ver cómo se hace, pues quédate a ver el vídeo porque la receta empieza ya. Para el bizcocho necesitamos harina de trigo común todo uso, mantequilla sin sal, azúcar blanco, chispas de chocolate, ralladura de naranja, huevos, leche, polvo de hornear o levadura química, jugo de naranja, extracto de vainilla y una pizca de sal. Empezamos poniendo la mantequilla junto al azúcar en la batidora. Batimos a velocidad media unos segundos para ablandar un poquito la mantequilla. Y después subimos a velocidad media alta y seguimos batiendo durante 5 minutos. En este tiempo de batido la mantequilla se vuelve más blanquita y cremosa. Y recordad que para que no se corte la mezcla, todos los ingredientes del bizcocho deben estar a temperatura ambiente. Ahora batimos un poquito los huevos antes de añadirlos. Esto es opcional, pero a mí me gusta hacerlo porque se integran más rápidamente con el resto de ingredientes. Los añadimos de uno en uno, y siempre esperando que se integre el anterior antes de añadir el siguiente. Cuando añadamos el último huevo, seguimos batiendo un poco más hasta que todo quede muy bien incorporado. Para darle sabor a la mezcla, utilizo extracto de vainilla y la ralladura de una naranja. Dejamos que se mezcle unos segundos. Y ahora, con la ayuda de un colador, agregamos la harina de trigo todo uso y el polvo de hornear o levadura química. Damos unos golpecitos y tamizamos ambos ingredientes a la vez. Hecho esto, agregamos la pizca de sal. Ponemos en marcha la batidora a la velocidad más bajita que podamos. Y aquí aprovecho para recordaros el truco para que los bizcochos salgan esponjosos. Tan solo debemos mezclar la harina suavemente y no por mucho tiempo, solo lo justo hasta no ver restos de harina en la masa. Ahora añadimos la leche. Cuando esté más o menos integrada, agregamos también el jugo de naranja. Mejor si es jugo de naranja recién exprimido, ya que tiene un sabor más natural. Dejamos que se mezcle todo y ya lo tendremos listo. Eso sí, comprobad que en el fondo del bol no hay restos de harina, porque a veces se suelen quedar partes sin mezclar. Agregamos las chispas de chocolate y mezclamos con una lengua repostera o una cuchara. Y así de fácil ya tenemos nuestra masa lista para hornear. En esta ocasión utilizaré un molde de bundt cake. De hecho, es el mismo que utilicé para la tarta calabaza de Halloween, para la gelatina de frutas y también para la gelatina mosaico. Así que ya veis que le saco mucho partido a este molde. Lo rociamos con spray antiadherente y vertemos toda la masa en su interior. Y si no tenéis un molde como este, también podéis hacer un bizcocho en un molde normal y retirarle el centro para dejarlo con la forma que necesitamos. Movemos un poquito el molde para asentar la mezcla y lo tapamos con papel de aluminio, siempre respetando la chimenea del molde para que circule el calor por su interior. Una vez listo, lo llevamos al horno precalentado a 180 grados Celsius con calor arriba y abajo y sin ventilador. En unos 50 minutos estará listo, pero ya sabéis que esto depende de cada horno, así que lo mejor es pincharlo con un palillo para comprobar que realmente se ha cocinado por completo. Recién salido del horno lo dejamos sobre una rejilla, le quitamos el papel de aluminio y lo dejamos reposar durante 15 minutos antes de desmoldarlo. Pasado ese tiempo, le damos la vuelta con la propia rejilla y lo desmoldamos para dejarlo enfriar por completo. Para hacer la buttercream necesitamos mantequilla sin sal, azúcar glass, también conocido como azúcar impalpable o azúcar flor, pasta o extracto de vainilla y colorantes de color marrón y verde. Ponemos la mantequilla en la batidora y la batimos durante 5 minutos a máxima velocidad. Recordad que para obtener una buena buttercream la mantequilla debe estar a temperatura ambiente. Así conseguiréis que se airee correctamente y se vuelva más blanquita. De esta manera también se pierde ese sabor intenso a mantequilla y tendrá una consistencia perfecta para decorar. Pasados los 5 minutos de batido, verificamos que toda la mantequilla está cremosa y más esponjosa. Ahora ponemos el colador y tamizamos el azúcar glass. En realidad el tamizado es opcional, ya que el azúcar glass es muy finito, pero también es cierto que con la humedad se puede apelmazar. Así que mejor no nos arriesgamos y lo tamizamos para asegurarnos de tener una crema libre de grumitos. Cuando la tengamos tamizada, batimos unos segundos a velocidad bajita. Y cuando la mantequilla haya absorbido un poco el azúcar, subimos a máxima velocidad y batimos durante otros 5 minutos.
Muchos me preguntáis si se puede sustituir la mantequilla por margarina, y os cuento que sí podemos hacer buttercreams con margarina, pero debéis saber que el sabor y la consistencia cambian, así que esto depende un poco de vuestros gustos. Lo que no podemos reemplazar es el azúcar glass por azúcar normal, ya que si ponemos azúcar normal se sentirán los cristalitos al comernos la crema. Por eso lo mejor es utilizar un azúcar glass muy finito. Pasados los 5 minutos agregamos sabor a la buttercream. En este caso lo haré con pasta concentrada de vainilla, pero si no la conseguís podéis utilizar cualquier extracto o esencia. Eso ya lo dejo a vuestra elección. Batimos 2 minutos más y ya tendremos la crema lista para darle color. Pero antes vamos a reservar unas 2 cucharadas de crema que teñiremos de color marrón. A la crema que queda en la batidora le añadimos el colorante verde. Y no os puedo decir qué cantidad de colorante poner, porque esto depende de lo concentrado que sea cada colorante. Así que añadimos un poquito y vemos si es suficiente. Si queréis un color más intenso, añadimos un poco más de colorante hasta conseguir el color deseado. Eso sí, os aconsejo utilizar colorantes en pasta o en gel para no modificar demasiado la consistencia de la buttercream. Una vez tengamos el color que necesitamos y esté bien repartido por toda la mezcla, tendremos la buttercream lista. Ahora vamos a teñir de color marrón las 2 cucharadas de buttercream que habíamos reservado. Pero esta vez lo mezclamos a mano, porque es poquita crema y no es necesario utilizar la batidora. Una vez lista, la reservamos para después. Ahora que el bizcocho ya está completamente frío, lo trasladamos al stand donde lo vamos a presentar. Con la buttercream verde cubrimos las paredes del bizcocho para hacer la capa recogemigas. Esta capa de crema debe ser muy finita, y es súper importante ponerla ya que nos ayuda a sellar el bizcocho. Y también nos sirve para que la decoración final quede fijada sin ningún problema. Cuando tengamos el bizcocho totalmente cubierto, lo llevamos a la nevera o refrigerador durante 30 minutos para que endurezca la crema. Mientras preparamos la manga para la decoración final. Voy a utilizar la boquilla o duya 233 de Wilton, que es la que nos permite hacer césped o pelitos. Una vez hemos colocado la boquilla en la manga, ponemos la buttercream marrón en su interior. Y ahora con la crema en la manga, la aplanamos para dejar el color marrón repartido por las paredes. Abrimos la manga y ponemos la buttercream verde en su interior. Esta técnica la podéis hacer con otros colores. Ya veréis que el resultado final es un efecto degradado muy bonito. Ahora sí, ya tenemos la manga preparada para decorar nuestra corona de Navidad. Si veis que la buttercream está un poco blandita, la lleváis a la nevera durante unos 10 minutos para que se ponga más consistente. Y ya con todo listo, sacamos el bizcocho de la nevera y empezamos a cubrir la parte interior de la corona. Al principio cuesta un poquito porque no tenemos mucho espacio para movernos en el interior del bizcocho, pero poco a poco vamos cubriendo todo el interior dejando un efecto de césped muy resultón. Como veis, esta boquilla se utiliza presionando la crema con la manga pegada a la tarta y después separando la manga para dejar caer el césped. Seguimos así hasta cubrir toda la parte interior del bundt. Cuando terminemos, vamos con la parte exterior. En este caso ponemos la primera fila en la parte inferior de la tarta y luego la cubrimos dejando caer el césped encima. Así que no os preocupéis si esta fila no queda demasiado bien, porque la taparemos con la siguiente fila de césped. En realidad es una técnica muy fácil ya que no debe quedar perfecto. Podemos hacer unas partes más largas y otras más cortas, y de igual manera os quedará muy chulo. Es muy entretenido hacer esta decoración, y la verdad es que el resultado final merece la pena. Para esta decoración, en lugar de utilizar el color marrón, también se puede hacer con amarillo o con algún otro tono de verde, pero a mi parecer con el marrón le damos un toque realista que me encanta. El proceso sería el mismo, y podéis hacer la combinación de colores que más os guste. Cuando lleguemos a la parte superior, seguimos haciendo césped pero hacia el otro lado. Y no os preocupéis por el cambio de dirección, ya que aquí pondremos la decoración y no se notará nada de nada. En este caso voy a utilizar una decoración de mazapán ya comprada. Pero podéis hacer muñequitos de fondant o utilizar galletas, bombones o gominolas con formas navideñas. Si queréis, también lo podéis hacer con muñequitos no comestibles, pero recordad avisar a vuestros invitados para que no intenten comérselos. Una vez puestos los muñequitos, espolvoreamos diferentes sprinkles o perlitas de azúcar por toda la corona. Yo he utilizado corazones rojos, unas estrellitas doradas y unos copitos de nieve blancos. Y también le he dado unos toques brillantes con perlitas de azúcar plateadas. Para finalizar la corona le pondré un lazo. Yo le he puesto alambre de flores para fijarlo al bizcocho. Así lo pinchamos y lo podremos retirar fácilmente. Pero si lo preferís, también podéis hacer un lazo con fondant. Y una vez colocado, ya tenemos nuestra corona de Navidad perfecta para disfrutar en estas fiestas. Si te ha gustado la receta, dale al me gusta y comparte el enlace para que lo vean tus amigos o familiares. Y quizás te la hagan algún día, quién sabe. Suscríbete a este canal y a nuestro canal personal En Casa con Pam y Fer.
Sigue nuestra cuenta de Facebook, Twitter e Instagram para conocer novedades, anuncios y otras cositas. Tenéis más información en la descripción de este vídeo. Nos vemos el próximo martes con una nueva receta de Navidad. ¡Hasta pronto, Cupcakers!